Hace un par de días hice un vídeo hablando de la película de Gladiador 2, haciendo un review sobre lo que me pareció esta película. Si no lo has visto, te lo dejo aquí en las tarjetas, pero hoy quiero hablar algo distinto, como dice en la miniatura. ¿Es Gladiador un remake? Porque esto es algo interesante, esto es algo que yo descubrí muchos años después de ver Gladiador, y me di cuenta que hay una película muy vieja, muy parecida. Pero bueno, vamos a meternos en el vídeo y ahí voy a tratar de contarles un poco sobre esta película, y la verdad es que no lo tengo claro. Creo que a medida que vaya hablando podré determinar si es o no un remake. Vamos a verlo. Bienvenido una vez más a mi canal, mi nombre es Mr. Dom y como les digo hoy vamos a hablar de Gladiador. La primera parte que se estrenó en el 2000, protagonizada por Russell Crowe, Joaquin Phoenix, dirigida por Ridley Scott, y que fue un exitazo esa película porque trajo de vuelta todo el cine épico, todo el cine del Imperio Romano que tan exitoso fue en la década de los 50 y de los 60. Películas como Ben-Hur, Cleopatra, bueno, Cleopatra no fue tan exitosa, pero digo que era el momento donde se hacían esas grandes superproducciones donde no había CGI, así que había que hacerlo todo de verdad. O sea, si veías 300 personas, era porque 300 personas estaban ahí. Otra forma de hacer cine que particularmente me hubiese encantado ver, me hubiese encantado estar en set, porque eso debe haber sido un manicomio. Y un director ahí, pues mis respetos. Pero bueno, vamos al tema. ¿Es Gladiador un remake de alguna otra película que se haya hecho? Es difícil de contestar. Yo creería que no, pero hay una parte que sí. Y me voy a explicar. Primero, entendamos que Gladiador hay personajes que están basados en personajes reales. El emperador Marcus Aurelio existió en realidad, su hijo Commodus existió en realidad, la hermana Lucila, creo que se llama, existió en realidad. Y en efecto Commodus fue un emperador, fue un tirano, que si no me equivoco al final terminaron asesinándolo. Y no solo eso, sino que también hubo varios intentos de asesinato. Eso pasó de verdad en la historia del Imperio Romano. Entonces hasta ahí tiene algo de verdad la película de Gladiador. Ahora, el personaje de Maximus, Russell Crowe, no sé si es verdadero o no. Puede ser que haya existido algún gladiador, algún soldado, algún capitán general que se llame Maximus, pero no estaba directamente relacionado a todos los eventos que suceden en la película. Si se acuerdan, en la película, Marcus Aurelio, antes de morir, deja como heredero a Maximus, y cuando se entera Commodus, pues mata a su padre, y así no deja que se escriba el testamento, o que nadie sepa que su último deseo era que Maximus fuese el emperador. Yo recuerdo cuando vi esta película que no entendía, porque no entendía bien el tema de cómo era la sucesión en el Imperio Romano. Recuerden que Roma, después que fue república, que el último cónsul de Roma fue Julio César, se convirtió en imperio, y fue su sobrino Augusto quien se proclamó como el primer emperador. A partir de ahí, la sucesión no era como la monarquía, no era que mi hijo era, sino tú como emperador podrías nombrar a quien tú quisieras para que fuese el sucesor. Entonces, por esa razón es que en esta película, en El Gladiador, Marcus Aurelio dice: mira, yo quiero que seas tú, porque es el que él veía mejor preparado. Y eso ayudaba a que no necesariamente, como fue en la monarquía en algún momento en Roma, simplemente el hijo tenía el poder de llevar el cargo de emperador, porque entonces eso se prestaba a que si el hijo no estaba totalmente preparado, pues iba a traer caos al imperio. Entonces esa medida a mí me parecía muy inteligente. Bueno, como les digo, la película del Gladiador fue eso, y bueno, fue el éxito que todo el mundo sabe. Maximus era un general que tenía tropas romanas. Cuando Commodus asume el poder, pues le mata a la esposa, a la hija o el hijo, ya no recuerdo, y bueno, lo convierte en gladiador, y ahí va todo el tema de la película, donde él se convierte en gladiador, porque sabemos que Commodus, y eso es cierto también, le encantaban los gladiadores, le encantaba ver ese show. De hecho, hizo muchas peleas de gladiadores. Maximus reta al emperador, a Commodus, y en pleno coliseo pelean los dos, Máximo herido, y bueno, gana Máximo, mata al emperador, y al final se muere el personaje de Russell Crowe y termina la película y todos felices para siempre. Eso fue El Gladiador, esa fue la película que fue un exitazo. Pero, ¿por qué yo digo o creo que puede ser un remake? Hay una película que fue un fracaso de verdad, y fue una película muy grande, que se llamó La caída del Imperio Romano. Fue una película de 1964 dirigida por Anthony Mann. Anthony Mann fue un director, un tipo de estos que sabía cómo hacer estas grandes producciones de Hollywood. Y esta película comienza exactamente igual
que El Gladiador. Por eso digo que no sabría decirte si es un remake o no. Parte desde el mismo sitio, inventa un personaje que hace las veces de Maximus. La diferencia es que no se convierte en gladiador. Pero pasa muchas de las cosas que uno vio en la película del 2000. Esta película está protagonizada por Alec Guinness, Obi-Wan en Star Wars. Él hace de Marcus Aurelio. Sofía Loren, que hace de Lucila, la hija de él. Por Christopher Plummer, que él hace de Commodus. El principal es Stephen Boyd, que es el que hace, no de Maximus, aquí hace de un personaje llamado Livius. Pero comienza exactamente igual. Están ellos peleando contra los bárbaros. Ya Marcus Aurelio sabe que está un poco, que se va a morir. Nombra de heredero a Livius. Y Livius y Commodus son muy amigos, igual que en la película de Gladiador. Se muere Marcus Aurelio, y cuando, antes de poder decir que el emperador había nombrado a Livius como sucesor, pues nadie se entera y agarra a Commodus el poder. Y entonces empieza el conflicto también. Por eso digo que hay muchas similitudes. Sí creo que cuando decidieron escribir El Gladiador, agarraron esta película, agarraron esta historia, y ese personaje de Livius, que, repito, comienza siendo el mismo que Máximo, porque es un general también de ejército, era un tipo muy valiente, era uno de los mejores amigos de Commodus, del hijo, y cuando le quitan el poder, la opción de ser emperador, no lo meten a gladiador, no lo lanzan a ser esclavo y después se convierte en gladiador. Ahí es donde cambia la película, ahí pasa totalmente otra cosa. Él sigue siendo capitán o general de unos ejércitos, sigue peleando del lado de Commodus. Pero bueno, empiezan todos los conflictos entre ellos y entre toda Roma, porque Commodus se vuelve un tipo que no hace absolutamente nada y empieza a enfrentar todas las colonias que ha ido conquistando. Pero al final sí termina igual que el Gladiador, solo que no en el Coliseo romano, pero terminan ellos dos peleando y ganando nuestro protagonista, que en este caso es Livius. Ahí mata a Commodus y Livius no se muere y se queda con la hermana de Commodus, que al final son amantes. Que eso también te lo sugiere un poco la película de Gladiador. La hermana de Commodus y Máximo tuvieron un algo en algún momento, pero aquí sí se concreta esto y así quedan juntos. Entonces a mí de verdad que me parece interesante cómo esta película fue un fracaso. Se invirtió mucho dinero porque fue una mega producción, pero fue un fracaso, ¿verdad? Y la película es lenta, de verdad. No pasa absolutamente nada, no es emocionante. Las actuaciones son demasiado acartonadas. Y mira que en esa época se actuaba acartonado porque, bueno, eso era lo normal. Pero es que es, de verdad, cansa. Y además que es larguísima la película, dura 3 horas. Lo que a mí sí me encanta de las películas de antes, del Imperio Romano, es que como no había o no se podía colorizar de la misma forma en que se coloriza hoy en día. Tú cuando ves una película del Imperio, por lo menos si ves la película del Gladiador, es todo tirando hacia amarillos. Entonces ya tú sabes que estás viendo una película. Es como cuando normalmente vamos a ver una película que está del presente, que se desarrolla en México, entonces todos los colores son amarillos. Si la película se desarrolla en Noruega, entonces todos los colores van hacia blancos y azules y casi todo es blanco y negro. Y eso está bien, eso está cool, eso me gusta, pero como en esa época no se podía colorizar tanto de esa forma, la película se veía un poco más raw, más cruda, más normal, más sin tanto... No predominaba ningún tipo de color, entonces se veía un poco más realista y a mí me daba la impresión, y esto es algo personal, me da la impresión, viendo esta película, que es como que si de verdad estuviese yo viendo lo que está pasando ahí. Porque no es solo que no hay CGI, sino todo es cierto, y les digo, esta película es gigante, es grande, es monumental, los sets son inmensos, la cantidad de personas que hay, y a mí me da la ilusión cuando veo esta película de que de verdad estoy viendo un pedazo de la historia de Roma. Pareciera que de verdad estoy viendo Roma, porque no se ve como una película, no hay estos encuadres de cámara o estos movimientos de cámaras tan elaborados como hoy en día, no hay el CGI, no hay esa colorización, entonces todo se ve como que está la cámara puesta ahí y caminen y actúen. Ojo, que sé que no es así, pero da esa impresión cuando lo comparas con eso, y eso es una de las cosas que a mí me encantan de esa película y que yo de verdad les recomiendo ver. Cualquiera de las películas de Hollywood de esa época, como les digo, Ben-Hur, Cleopatra, Julio César inclusive, bueno, hay miles de Quo Vadis que también, pero esta puntualmente me pareció, eso fue lo que me gustó. La película es aburrida, les digo, esta película puntual no se las recomiendo porque es aburrida, pero si quieren ver eso, si quieren ver la grandiosidad con que Hollywood trabajaba, esta era.
Y si quieren ver eso particular de agarrar un pedacito de una película para yo hacerte otra película más o menos que vaya con lo que tú me pusiste, pero la mejoro. Es como, ok, déjame ver qué es lo que le fue mal a esa película. No sé si ese fue el pensamiento, pero la película pintaba bien. Déjame ver qué fue lo que le fue mal y yo voy a acomodar lo que le fue mal para hacerla de nuevo, cambiando lo que se tenga que cambiar para que la película sea un éxito. Y de verdad que lo hizo genial, porque cambió lo que había que cambiar, convirtiendo a nuestro protagonista en un gladiador, que además que creo que es algo que pocas veces se había visto, ver a un gladiador dentro del Coliseo. Y yo creo que eso fue lo que le dio el salto de calidad. Bueno, indiscutiblemente que la dirección de Ridley Scott, la actuación de Russell Crowe, paréntesis que seguro me van a matar, yo no entiendo cómo se ganó un Oscar con esa actuación. Para mí es la actuación más Arnold Schwarzenegger que hay en la vida, directa, no parpadeo, todo es la misma cara de Russell Crowe del minuto 1, es la misma cara del minuto de las 3 horas cuando termina la película. No hay un cambio en lo absoluto en la cara de ese señor en toda la película. Nunca entenderé cómo él pudo ganar el mejor actor. Ahora, está bien, para el personaje está bien, pero me parece que no ameritaba ganar mejor actor por esa película, pero bueno. El año siguiente hizo A Beautiful Mind y creo que ahí sí me ameritaba ganar él como mejor actor y no ganó. Pero bueno, ese no es el punto. Así que bueno, espero que les haya servido de... La verdad es que no sé de qué, no sé si conocimiento de decir, ah, bueno, mira, esta película se parece a aquella, porque al final no respondí nada. Pero que sepan que el gladiador, pues bueno, su punto de partida fue la caída del Imperio Romano del año 1964. Si les gustó el vídeo, pues denle likes, comenten, compartan, suscríbanse por favor y cuéntenme qué otro ejemplo hay de una película que se parezca a la fórmula a lo que hicieron con el gladiador. Nos vemos en el próximo vídeo. Chau, chau.